Página 10. Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Jacques Le Goff, 1956. Capítulo primero. La actividad profesional. 1.1. La revolución comercial. La revolución comercial de la que fue teatro la cristiandad medieval entre los siglos XI y XIII se halla estrechamente unida a algunos grandes fenómenos de la época, y no resulta fácil determinar si fue causa o efecto de los mismos. En primer lugar, cesan las invasiones. En cuanto dejan de penetrar en el corazón de la cristiandad o de arribar a sus costas germanos, escandinavos, nómadas de las estepas eurasiáticas y sarracenos, los intercambios pacíficos nacidos, por otra parte, modestamente en el mismo seno de las luchas suceden a los combates. Y aquellos mundos hostiles se revelan como grandes centros de producción o de consumo, se ofrecen los granos, las pieles y los esclavos del mundo nórdico y oriental a las grandes metrópolis del mundo musulmán, de las que afluyen, en cambio, los metales preciosos de África y de Asia. La paz relativa, sucede a las incursiones y a los pillajes, creando una seguridad que permite renovar la economía y, sobre todo, al ser menos peligrosas las rutas de tierra y de mar, acelerar si no reanudar el comercio. Más aún al disminuir la mortalidad por accidente y mejorar las condiciones de alimentación y las posibilidades de subsistencia, se produce un extraordinario aumento demográfico que provee a la cristiandad de consumidores y productores, mano de obra y un stock humano del que tomará sus hombres el comercio. Y cuando el movimiento cambia de dirección, cuando la cristiandad ataca a su vez, el gran episodio militar de las cruzadas no será más que la fachada épica a la sombra de la cual se intensificará el comercio pacífico. Con estas convulsiones se halla vinculado el fenómeno capital del nacimiento o renacimiento de las ciudades. En todas ellas, ya sean de nueva creación o antiguos conglomerados, la característica más importante es ahora la primacía de la función económica. Etapas de rutas comerciales, nudos de vías de comunicación, puertos marítimos o fluviales, su centro vital se encuentra junto al viejo castrum feudal, núcleo militar o religioso, es el nuevo barrio de los comercios, del mercado y del tránsito de mercancías. El desarrollo de las ciudades está vinculado a los progresos del comercio, y en el marco urbano debemos situar el auge del mercader medieval. No todas las regiones de la cristiandad conocen con igual intensidad estas manifestaciones primeras de la revolución comercial. Podemos individualizar tres grandes centros donde tiende a concentrarse la actividad comercial de Europa. Como el Mediterráneo y el Mar del Norte, dominio musulmán y dominio eslavo-escandinavo, son los dos polos del comercio internacional. En las avanzadas de la cristiandad hacia esos dos centros de atracción aparecen dos franjas de poderosas ciudades comerciales, en Italia y, en menor grado, en Provenza y en España por una parte, y en la Alemania del Norte, por otra. De ahí el predominio en la Europa medieval de dos mercaderes, el italiano y el hanseático, con sus dominios geográficos, sus métodos y su personalidad propios. Mas, entre esos dos dominios hay una zona de contacto cuya originalidad estriba en que, desde muy pronto, añade a su función de intercambio entre ambas zonas comerciales una función productora, industrial, la Europa del noroeste, o sea la Inglaterra del sudeste, Normandía, Flandes, Champaña y las regiones del Mosa y del Bajo Rin. Esta Europa del noroeste es el gran centro de la fabricación de paños y con la Italia del norte y del centro, la única región de la Europa medieval que permite hablar de industria. Junto a las mercancías del norte y de oriente, el hanseático y el italiano van a buscar a los mercados y ferias de Champaña y de Flandes estos productos de la industria textil europea. Porque, en esta primera fase de nacimiento y expansión, el mercader medieval es, sobre todo, un mercader errante. El mercader errante. Los caminos. El mercader encuentra muchos obstáculos a lo largo de los caminos de tierra y de agua por donde transporta sus mercancías. Ante todo,
Obstáculos naturales. En tierra, hay que atravesar las montañas por caminos que, si bien no tan malos como se ha dicho a veces y más elásticos que los caminos empedrados y pavimentados de la Edad Antigua, son, sin embargo, muy rudimentarios. Si pensamos que las grandes rutas del comercio norte-sur han de cruzar los Pirineos y sobre todo los Alpes más permeables al tráfico, pero de dificultades multiplicadas por el volumen mucho más considerable de mercancías, nos damos cuenta enseguida de los esfuerzos y riesgos que representaba, por ejemplo, el transporte de un cargamento desde Flandes a Italia. Y no debe olvidarse que, si bien en ciertos tramos se utiliza lo que pueda subsistir de las vías romanas, y en algunos itinerarios se encuentran carreteras de verdad, la mayoría de las veces los caminos medievales a través de campos y colinas no son otra cosa que el lugar por donde se pasa. A eso hay que añadir las insuficiencias del transporte. Sin duda los progresos realizados en los medios de acarreo a partir del siglo X fueron una de las condiciones técnicas favorables, si no imprescindibles, para el desarrollo del comercio pero, en los caminos sin pavimentar, los resultados de estos adelantos fueron muy limitados. Por eso, junto con los pesados carros de 4 ruedas y las carretas más ligeras de 2 ruedas, los animales de carga mulas y caballos, con sus albardas y sus sacos fueron los agentes usuales de transporte. Agreguemos a eso la inseguridad, los bandidos, los señores feudales o las ciudades ávidas de allegar recursos por medio del simple robo o por la confiscación más o menos legalizada de los cargamentos de los mercaderes. Agreguemos muy especialmente, quizás por ser más frecuentes y más regulares, los impuestos y derechos, peajes de todas clases que los innumerables señores feudales, las ciudades o las comunidades cobraban por pasar un puente, un vado o por el simple tránsito a través de sus tierras, en tiempos de extremo parcelamiento territorial y político. Cuando todavía estos tributos se recaudaban como pago de un efectivo mantenimiento del camino, el gasto podía parecer legítimo a los mercaderes y a partir del siglo XIII, los señores feudales, los monasterios y, sobre todo, los habitantes de los burgos construyen puentes que facilitan y aumentan un tráfico del cual sacan beneficios directos e indirectos apreciables. Pero a veces se construye a expensas de los usuarios, de los propios mercaderes, como fue el caso del puente colgante el primero en su género, del Gotardo, el cual, en 1237, abrió el camino más corto entre Alemania e Italia. Esos gastos solo se atenuarán hacia fines de la Edad Media, con una política de trabajos públicos por parte de los príncipes y de los reyes, en el marco de la organización de los estados centralizados y mediante rescate sistemático de los peajes. Por lo tanto, a las fatigas y a los riesgos inciertos ha de añadir el mercader estos gastos ineludibles, lo que hace que el transporte terrestre resulte muy oneroso. Para los productos raros y caros, esclavos, paños de lujo y sobre todo especias menudas, expresión que cubre toda una serie de mercaderías de precio elevado y de poco volumen, empleadas en perfumería, farmacia, tintorería y cocina, el costo del transporte no representaba más del 20 al 25% del precio inicial. Pero para lo que Sapori ha llamado las mercancías pobres, pesadas y voluminosas y de un valor menor, granos, vinos, sal, esos gastos ascendían hasta un 100 y un 150%, o más todavía, de su valor original. Las vías fluviales. Por eso el mercader medieval prefería las rutas navegables. Donde la navegabilidad de los ríos lo permite, se practica en gran escala el transporte de la madera por flotación y de las demás mercancías mediante barcas chatas. A ese respecto, hay 3 redes fluviales que por la importancia de su tráfico deben destacarse. 1. La de Italia del Norte, que con el Po y sus afluentes constituía la mayor vía de navegación interior del mundo mediterráneo, comparable guardando las proporciones, a la red actual de los grandes lagos norteamericanos. 2. El Ródano, prolongado por el Mosela y el Mosa, que fue hasta el siglo XIV el gran eje del comercio norte-sur.
3. El enrejado que forman los ríos flamencos, completado a partir del siglo XII por toda una red artificial de canales o baarten, y de pantanos exclusas o verdragues, y que fueron para la revolución comercial del siglo XIII lo que la red de canales ingleses fue para la revolución industrial del siglo XVIII. Debemos añadir la vía Rin-Danubio, de importancia creciente a fines de la Edad Media, ligada al desarrollo económico de la Alemania central y meridional. Durante mucho tiempo fueron los mercaderes, más que los príncipes, los que desempeñaron el papel preponderante en todo este trabajo de dotación. Las vías marítimas. Pero, de modo muy especial, es el transporte marítimo el medio por excelencia del comercio internacional medieval, el que hará la riqueza de esos grandes mercadores que son quienes nos interesan en particular. También en ese terreno los obstáculos siguen siendo grandes. En primer lugar, tenemos el riesgo de naufragio y la piratería. Esta última actuó siempre en gran escala. Primero fue obra de marinos particulares, verdaderos empresarios de piratería, que la practicaban alternándola con el comercio. Estos marinos, para el desarrollo de su actividad establecían verdaderos contratos que aseguraban su parte de beneficio a los honorables comerciantes que financiaban sus empresas. Obra también de las ciudades y los estados, en virtud del derecho de guerra o de un derecho de precio ampliamente interpretado y si bien este jus naufragi pronto fue abolido en el Mediterráneo, aunque los reyes sanjevinos de Nápoles lo restablecieran a fines del siglo XIII con gran escándalo de los italianos, siguió existiendo durante mucho más tiempo en el dominio nórdico, practicado especialmente por ingleses y bretones a lo largo de una tradición ininterrumpida que conduciría a la guerra de corso de los tiempos modernos. Solamente las grandes ciudades marítimas, sobre todo Venecia, pueden organizar convoyes regulares escoltados por naves de guerra. Otro obstáculo es la poca capacidad de las naves. Desde luego, la revolución comercial y el crecimiento del tráfico hacen que aumente el tonelaje de las naves mercantes. Pero los pesados cogenanseáticos adaptados al transporte de mercancías voluminosas y pesadísimas y las grandes galeras de comercio italianas especialmente venecianas, aunque alcanzan el millar de toneladas a fines de la Edad Media, no representan en conjunto más que un escaso tonelaje. La mayoría de las naves tenía menor capacidad, los cogenanseáticos que transportaban la lana inglesa y el vino francés o alemán por el Mar del Norte y el Báltico, las carracas genovesas o españolas cargadas de especias y las naves rápidas venecianas que iban a buscar el algodón a los puertos de Siria y de Chipre, raramente superaban las 500 toneladas. Otro inconveniente es la escasa velocidad de esa navegación. A partir del siglo XIII, la difusión de inventos como el timón de Codaste, la vela latina y la brújula, y los progresos de la cartografía y aquí, junto a los aportes orientales y extremo orientales, hay que hacer especial mención de los marinos y sabios vascos, catalanes y genoveses, permiten disminuir o eliminar las trabas que, para la rapidez de las comunicaciones marítimas, significaron en la Edad Media el anclaje nocturno, el paro en invierno durante la época de vientos y el cabotaje a lo largo de las costas. Todavía a mediados del siglo XV el ciclo completo de una operación de un mercader veneciano, llegada a Venecia de especias de Alejandría, reexpedición hacia Londres de esas especias, regreso de Londres con flete de estaño, reexpedición de ese estaño hacia Alejandría y nuevo cargamento de especias para Venecia, dura 2 años enteros. El mercader precisa paciencia y capitales. Por lo demás, el costo del transporte por mar es infinitamente más bajo que el transporte por tierra, el 2% del valor de la mercancía para la lana o la seda, el 15% para los granos y el 33% para el alumbre. Sigamos con Roberto López y Armando Saporia, un grupo de mercaderes que en el siglo XIV se embarcan en Génova rumbo a Oriente. El cargamento se compone sobre todo de tejidos, armas y metales. Costeando Italia o bien vía Córcega, Cerdeña y Sicilia,
se hace escala primero en Túnez y después en Trípoli. En Alejandría se aumenta el cargamento con mercancías de toda clase, productos de la industria local y, especialmente, importaciones orientales. Las escalas en los puertos sirios San Juan de Acre, Tiro, Antioquía, tienen por objeto embarcar viajeros, peregrinos o mercancías traídas del este por las caravanas. Pero el gran depósito de las especias es Famagusta, en la isla de Chipre. Se encuentran allí más especias que pan en Alemania. También en Latakia, punto de arribo de las rutas de Persia y de Armenia, se encuentran, según Marco Polo, todas las especierías y tejidos de seda y oro de la tierra. En Focea se embarca el precioso alumbre, mientras Quío es la escala de los vinos y de la almáciga, que sirve tanto para destilar un licor muy apreciado como para la preparación de una pasta dentífrica muy codiciada. Luego viene Bizancio, parada obligatoria en el cruce de las rutas de Levante. Después, atravesando el Mar Negro, se va a Cafa, en Crimea, a recoger los productos de Rusia y de Asia transportados a lo largo de la ruta mongólica, trigo, pieles, cera, salazones, seda y, quizás especialmente, esclavos. Muchos de estos productos nuestros mercaderes no los llevan a Occidente, se detienen en Sinope y en Trebisonda y los venden. A partir de allí y escoltados hasta Sivas por la policía tártara, los más audaces pueden dirigirse a Tabriz y a la India, como Benedetto Vivaldi, a la China como Marco Polo, por vía terrestre a través del Asia Central o por mar de Basora a Ceilán. Las ferias. Pero, en el siglo XIII, la meta más importante del mercader errante son las ferias de Champaña. Estas ferias tenían lugar en Lagny, en Bar-sur-Aube, en Provins y en Troyes, y se sucedían a lo largo de todo el año, en enero-febrero en Lagny, en marzo-abril en Bar las ferias de mayo, en mayo-junio, en Provins la feria de San Juan en julio-agosto, en Troyes la feria de San Ayoule en septiembre-noviembre, de nuevo en Provins y la feria de San Remi en noviembre-diciembre, otra vez en Troyes. Por lo tanto, había en Champaña un mercado casi permanente del mundo occidental, lo que es importantísimo. Así, durante 2 o 4 meses al año reinaba en aquellas ciudades una extraordinaria animación, como la descrita en Primavera por el trovador Bertrand de Bar-sur-Aube. Quil fait chaudet seri, que l'herbe est verte en rosier sont flori. Lors convencieren marcheant a errer qui les avoir sont a vendre a porter, des le matin que il fut a journée, desioso ir que il fut a vesprene finentil de venir ne d'ayer, que tote en fu emplie la cité. De fos la viles eloge en mille pré, et ont lor 3 et pavellons fermez. Para acudir a la feria, los mercaderes hicieron un viaje largo y difícil. Los italianos, que franquearon los pasos alpinos, estuvieron 5 semanas en camino. Una vez llegados, precisaban alojarse. Al principio, se levantaban barracas provisionales en las plazas y en las afueras de la ciudad. Luego, los habitantes alquilaron habitaciones o casas a los mercaderes. Y al final se les construyeron casas especiales, de piedra, para que resistieran los incendios, y con grandes sótanos abovedados para servir de almacén a las mercancías. Mercaderes y habitantes gozaban de importantes privilegios, y la persistencia y el auge de las ferias están íntimamente relacionados con el poder creciente de los condes de Champaña y la liberalidad de su política. Esta liberalidad se manifiesta, en primer lugar, con los salvoconductos acordados para toda la extensión de las tierras condales. Y también con la exención de todo impuesto servil sobre los terrenos donde se construyeran alojamientos y locales para los mercaderes. Los habitantes de los burgos quedaron exentos de tributos y de toltes a cambio de impuestos fijos rescatables. Las banalités, pollas, fueron abolidas o considerablemente limitadas. Estos comerciantes no tenían que pagar derecho de represalias y de marca, ni derecho de albarranía y de precio. En especial,
Los condes aseguraban la policía de las ferias, controlaban la legalidad y la honestidad de las transacciones y garantizaban las operaciones comerciales y financieras. Para ello se crearon funcionarios especiales, los guardias de ferias. Esta función pública a menudo fue confiada a burgueses, por lo menos hasta 1284, en que los reyes de Francia, dueños de la Champaña, nombraron para tales cargos en general a funcionarios reales. Además de las razones puramente económicas, el control de las operaciones financieras y el carácter semipúblico de los cambistas contribuyó a otorgar a esas ferias una de sus características más importantes, el carácter de clearing en embrión, al extenderse la costumbre de pagar las deudas mediante compensación. Pero estas ferias declinan a principios del siglo XIV. A muchas causas se ha atribuido esta decadencia, a la inseguridad reinante en Francia en el siglo XIV con motivo de la Guerra de los 100 años, al desarrollo de la industria textil italiana que originó una decadencia seguida de reorganización, de la industria textil flamenca, principal proveedora de las ferias. Fenómenos ambos que conducen al abandono de la estrata francigena, la ruta francesa, gran eje de unión entre el mundo económico del norte y el dominio mediterráneo, en beneficio de dos rutas más rápidas y menos costosas, una ruta marítima que partiendo de Génova y de Venecia llega a Brujas y a Londres a través del Atlántico, la Mancha y el Mar del Norte, y una ruta terrestre renana a lo largo de la cual, en los siglos XIV y XV, se desarrollan las ferias de Frankfurt y de Ginebra. Pero la decadencia de las ferias de Champaña se halla unida, sobre todo, a una transformación profunda de las estructuras comerciales, que da lugar a la aparición de un nuevo tipo de comerciante, el mercader sedentario en lugar del mercader errante. Este último era un tragaleguas siempre en camino desde entonces, y gracias a técnicas cada vez más evolucionadas y a una organización cada vez más compleja, el mercader sedentario dirige, desde la sede central de sus negocios, toda una red de asociados o de empleados que hace inútil sus viajes. Página 18.